Aloha, soy Adrián Berrabeu y te doy la bienvenida a Bitcoinismo. Siempre que pienso en la inflación, en la pérdida del poder adquisitivo, en la pobreza por causas monetarias, por devaluación del dinero, siempre me viene a la cabeza Venezuela. Venezuela es como una especie de experimento moderno de la época actual en la que podemos ver qué es lo que está sucediendo cuando se hacen políticas monetarias extremas, hiperinflacionistas y, bueno, locas al final, ¿no? Cómo puedes llegar a hacer que tu país se empobrezca a niveles estratosféricos, que grandísima parte de la población quiera irse del país porque no tiene forma de prosperar, no tiene forma de seguir una vida normal. ¿Cómo puede esto congelar la economía, destruir toda la economía productiva, destruir las empresas, etcétera, ¿no? Y, wow, recientemente han sido las elecciones con un fraude electoral muy obvio y muy, bueno, muy vago incluso por parte de Nicolás Maduro, y estaba pensando cómo poder traer no solo esa actualidad, sino los aprendizajes de alguien que haya pasado por esta vivencia económica, que puede que nosotros también tengamos que vivirla en algún momento si las políticas monetarias de nuestro país siguen teniendo pues esas políticas inflacionarias, políticas expansivas de creación monetaria loca, y al final pues tengamos que en mayor o menor medida protegernos, ¿no? Económicamente y con alguna estrategia que nos permita prosperar. Y me vino a la cabeza Daniel Arráez, un venezolano que conocí en un evento en el que nos invitaron en Barcelona sobre Bitcoin, y fuimos ponentes ambos, y después pues estuvimos comiendo juntos y charlando, y me pareció una persona pues culta, con muchos conocimientos económicos, políticos, sociales, y además con una vivencia muy cercana, en primera mano, de lo sucedido en Venezuela, y cómo él ha podido pues prosperar a pesar de esas circunstancias. Y obviamente pues quería traerle al podcast para que nos cuente no solo su experiencia, que es increíble, incluso ha llegado a estar preso por cuestiones, bueno, ya os lo contará él mismo con sus propias palabras, pero sin duda ha sido una charla muy didáctica. A mí estas charlas me sirven como excusa para seguir aprendiendo de expertos en cada uno de los ámbitos. Para mí es un honor traer a este tipo de invitados porque sigo aprendiendo en este podcast, que es uno de los grandes motivos por los que me encanta traer a invitados como Daniel y aprender de sus experiencias, de sus conocimientos y de sus aprendizajes. Muy buenas, Daniel. Bienvenido a Bitcoinismo. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Adrián. Gracias por invitar. Un placer que hayas podido venir. Me encanta poder tenerte aquí. Para quien no conozca a Daniel, nos conocimos de casualidad en un evento en Barcelona en el que ambos éramos ponentes, éramos speakers en un evento relacionado con Bitcoin, y a mí personalmente me gustó mucho, Daniel, la forma en la que te expresabas, sobre todo la claridad con la que contabas, pues se notaba pues tus experiencias, tu conocimiento en el ámbito económico, financiero, y sobre todo, claro, ahora como está tan en un momentum tan especial el tema de Venezuela, tú eres venezolano y tienes tanto conocimiento de todos estos temas políticos, económicos y demás, y además eres bitcoiner, me parecía pues un honor poder tenerte aquí y un regalo. Así que gracias, Daniel, por venir. Y para quien no te conozca, siempre pregunto lo mismo al inicio: ¿quién es
Daniel Arraez, y cómo conociste Bitcoin. Bueno, es una historia que data ya de muchos años. Yo conocí Bitcoin cuando aún estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando economía, pero tuve un background gamer y un amigo un día me dice, ejecuta este software en tu PC y dime qué aparece en tu pantalla. Y resulta que en aquel entonces Bitcoin aún se podía minar a través de tarjetas de video. Ejecuto el código en la pantalla empiezan a aparecer artefactos y la computadora se tranca y resulta que consumía muchísima electricidad y mucha potencia gráfica y decidió pensar qué es esto y descubro Bitcoin en el año 2012. Estamos hablando que Wow. hace ya 12 años de Bitcoin, ¿no? Y mi amigo me dice que con esos números yo podía estar generando $80 a la semana en un país donde el salario mínimo era $4 al mes, que se sigue manteniendo aún hoy en día. Pero adicional a eso, Venezuela, por sus condiciones, tenía un control de cambio muy estricto en aquel entonces y solo nos permitían usar hasta $300 al año para compras por internet. Y esta oferta, $80 a la semana por dejar un software corriendo en la pantalla, me llevó a investigar un poco más de ello. Y no sé, yo creo que las cosas no pasan por casualidad. En aquel momento en la universidad estábamos aprendiendo sobre la importancia de los bancos centrales para controlar la inflación, para permitir que las economías tuvieran un nivel de precio sano y crecimiento económico. Y el contraste con la realidad venezolana es que nada de eso estaba ocurriendo y el Banco Central no estaba haciendo nada. Entonces era así como que la posibilidad de generar ingresos extra, de poder saltar un control de cambio fuerte, de conseguir una economía descentralizada, distribuida y abierta, en donde podíamos participar globalmente. Y fue así como que, hey, esto es interesante, yo no entiendo por qué no hay más gente hablando de esto. Como cuando descubres algo nuevo y quieres compartirlo con el universo entero y empiezas a hablar de Bitcoin y llega el primer choque, ¿no? Llega el choque de los familiares y que no entiendo bien qué es esto, yo creo que esto es una estafa, esto no sirve. Y luego el choque con tus figuras, con tus héroes, ¿no? Porque los vas matando poco a poco, ¿no? Esa gente que te va formando, los profesores en la universidad que tienen una Ujú. trayectoria económica y te dicen, pero es que no hay un mercado real de bienes y servicios que respalda esto. O sea, estamos hablando de 2012, que lo máximo que había surgido con Bitcoin eran 2 pizzas, ¿no? Claro. Y mis profesores todos en la universidad, salvo algunos pocos, eran escépticos y no creían. Y para mi sorpresa, quien creyó y quien me invitó a hablar, a presentarlo en clase, fue la profesora que hablaba sobre la importancia de bancos centrales. Qué Entonces era bueno. así como que la profesora de bancos centrales le interesa este nuevo paradigma económico y vamos a ver a dónde va. Y de ahí en adelante empecé a investigar, empecé a involucrarme en actividades de enseñanza, empecé a hablar sobre Bitcoin a nivel público, a organizar eventos, este, cofundé o participé en la primera comunidad de Bitcoin digital en Venezuela, Bitcoin Venezuela, donde era una comunidad digital en Facebook donde organizábamos meetups, organizábamos eventos, hablamos de Bitcoin, qué era, cómo se enviaba, cómo funcionaba el sistema, qué eran los mineros, qué eran los nodos, cómo correr tu propio nodo, todas estas herramientas de privacidad. Eh, Luego empecé a trabajar dentro del primer exchange que hubo en Venezuela de Bitcoin a bolívares y bolívares a Bitcoin, que era un on-ramp, empezó a funcionar desde 2014 y estuvo funcionando hasta 2017. Y ¿Y qué pasó? en ese tiempo, trabajando en el exchange, en 2016, yo recibo una citación por parte de la policía política del régimen venezolano y me cita en calidad de testigo porque había en marzo de 2016 arrestado a 2 mineros, que yo los conocía a ambos, pero ellos no se conocían entre ellos. Citan de calidad de testigo. Cuando me presento en las oficinas de la policía, resulta que me dejan detenido mientras hacían investigaciones, porque, según ellos, estábamos legitimando capitales, estaba asociado para delinquir, estábamos evadiendo impuestos y cargos que nunca se mantuvieron, pero aprovecharon ese tiempo para mantenerme tras rejas, mientras diferían las idas a juicio, mientras no me llevaban a las audiencias, no me presentaban en ninguna de estas cuestiones.
para presionar al resto de los participantes del ecosistema de criptomonedas en Venezuela a modo de extorsionar, de buscar beneficios. Y esta situación me tuvo 7 meses tras rejas y me hizo Wow. salir un poco de los escenarios, ¿ok? Porque ya yo, después de 7 meses preso, que incluso los mismos oficiales del recinto decían, yo creo que nosotros nos equivocamos con ustedes, eso no es nada ilegal. Y yo, o sea, nos estamos dando cuenta que estamos presionando sin evidencia, sin pruebas, sin nada, ¿no? Pero bueno, tras esos 7 meses yo pasé a un rol más secundario, un rol más de asesor, de consultor. Ya mi papel como figura pública bajó un poco porque esta situación no Claro. buscaba repetirla nunca, ¿no? Y ya para 2017 el gobierno de Venezuela presenta su CBDC, el Petro, que era una criptomoneda nacional que esté respaldada en barriles de petróleo y crea una superintendencia de criptomonedas y abraza y adopta todo el sistema de criptomonedas en el país. Y esto continuó hasta hace 2 años, hasta marzo 2022, cuando descubrieron que se perdieron 23.000 millones de dólares en criptomonedas de las arcas de la nación sin explicación alguna y sin ninguna razón. Pero, o sea, ya con trayectoria, hablando de criptomonedas, te das cuenta que esta CBDC no tenía fundamentos, no tenía pie y cabeza. Hablaban que no se minaba, que se podía distribuir, que no hacía, que sí hacía, y era algo así como enredado, ¿no? Pero bueno, en términos generales, esa ha sido un poco mi historia. Eh, y lo que he hecho en Venezuela con criptomonedas, sobre todo Bitcoin. O sea, Bitcoin fue mi puerta de entrada a las criptomonedas a lo largo de Pero estos años. lo que comentabas de Petro, ¿has estado involucrado de alguna forma con Petro en su momento? O sea, Petro cuando salió en Venezuela, el gobierno la impuso. O sea, porque fue una CBDC fiat como el resto de las monedas fiat, ¿no? O sea, Sí, bueno, dinero por decreto. esa cuestión que querían hacer como que fuera colateralizada con el petróleo y demás, eso nunca consiguieron hacerlo, ¿no? Realmente fue todo una Es especie de que narrativa. yo pienso que fue una narrativa porque realmente Petro, o sea, ¿qué pasa? Colateralizaron con petróleo, pero petróleo en reservas. Y si esa reserva está bajo el subsuelo, es básicamente como si no existiera. Entonces el tema era un colateral enterrado en la tierra que no se extraía. Entonces así como que, sí, Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, pero si ese petróleo está en el subsuelo y no se extrae, no haces nada con esto, ¿no? Sí, además yo creo que eso también es, bueno, no lo creo, lo sé, es otra de las falacias que utilizan muchos proyectos blockchain, porque realmente la colateralización con un activo físico, partiendo de un activo digital, es realmente complicado conectar realmente esos dos activos y que estén siempre, pues, ligados, ¿no? Digamos. O Uh-huh. sea, es algo un poco ficticio. Hay que tener una fe ciega en ese ente que realmente ha dicho que ha hecho la colateralización. Volvemos otra vez a la confianza en un tercero y demás, ¿no? Sí, Entonces, que es el tema con Venezuela, ¿no? O sea, quien te está emitiendo una criptomoneda centralizada es un gobierno que tiene en aquel entonces la inflación más alta del mundo y no fue capaz de controlar la inflación en Venezuela por aferrarse a un control de cambio y a un control férreo sobre la economía del país. Entonces no tienes confianza en el emisor, la colateralización es sobre un activo que está en reserva, que ni siquiera es un activo que está dispuesto a comercializarse libremente y al final esa colateralización no hace realmente ningún efecto. me gustaría que fuéramos como a los orígenes. No sé en qué momento podríamos empezar a llamarlo origen de punto de salida, pero sí me gustaría retroceder un poco en el tiempo para poder hacer como un zoom out retrospectivo de cuándo empezó este caos, este desastre, porque Venezuela realmente era un país rico, podríamos decir, o era un país al menos en mejor posición y ha ido
perdiendo toda esa posición o toda esa riqueza en base a probablemente unas políticas socialistas, o en este caso, bueno, no quiero tampoco dar mi opinión, prefiero que comentes tú cuál es tu perspectiva de desde dónde podríamos decir que ha ido en declive el país y cuál es ese resumen histórico que ha ido viviendo Venezuela. Creo que Venezuela ha tenido momentos claves en lo que respecta el declive económico, ¿ok? O sea, a pesar de que Venezuela fue favorecido con una bonanza petrolera extrema, Venezuela tenía una de las empresas petroleras más grandes de la región, que era modelo a seguir en las economías del mundo. Venezuela nacionaliza su estatal petrolera, Petróleos de Venezuela, y tras el gol, yo creo que el momento en que uno podría decir si hay que elegir un momento de todos es este, es tras el golpe de Estado que se le da a Chávez en 2002, porque sí, se le dio un golpe de Estado, y luego lo reinstaura en el poder. Él adopta una medida más frontal y más de control en todos los términos, en todos los ámbitos de la economía. Y una de estas medidas es la instalación o el decreto de un control cambiario, en donde a los habitantes de Venezuela se le colocaban límites a la cantidad de divisa que podían manejar al año, en términos de viajes, en términos de uso, en términos de compras por internet, aunque todavía el e-commerce no estaba tan popularizado en el año 2002. Pero con un silbato él empieza a despedir a todas aquellas personas que trabajaban en PDVSA, que migran y dejan la estatal petrolera sin mano de obra calificada, y empieza a colocar a militares, a gente que era adepta al régimen, que participaba en su partido político, en posiciones de liderazgo, en posiciones directivas, que no tenían realmente la experiencia para manejar una empresa petrolera. Y con este tema de control de cambio y con los precios del barril de petróleo, con la escasez de petróleo en los mediados de los 2000, Venezuela ve que el precio del barril de petróleo asciende a más de $100 por barril de petróleo. Y con una producción de cercana a los 2 millones de barriles de petróleo diarios, fue mucha riqueza que entró a la nación, que se utilizaron de forma discrecional para recibir favores, para mejorar la posición del socialismo de Venezuela en el continente. Con el resto de países se les cambiaba petróleo, se les enviaba petróleo a forma de dádivas para conseguir apoyo político. Esto fue causando que el movimiento socialista, que era la bandera del partido de gobierno, tuviese muchísima corrupción, porque las personas que estaban en posiciones gerenciales, en posiciones de liderazgo, más que concentrarse en el beneficio para el país, evidentemente el incentivo que tenían era concentrarse en el beneficio propio, porque era dinero que no les dolía y no les costaba. Entonces, uno de los primeros escándalos de corrupción que hubo en Venezuela, uno de los primeros desfalcos producto de esta corrupción, fue mediante el abuso de estos sistemas de control de cambio para particulares y para empresas. Porque muchísimas empresas utilizaban gestores, utilizaban contactos, clientes, clientelismo para obtener estos dólares a una tasa de cambio preferencial que no se correspondía con una tasa de cambio de valor de mercado. Porque cuando existen controles sobre precios, ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Argentina más recientemente, con el levantamiento de los controles de cambio, va a existir mercados paralelos, mercados negros. En el caso de Argentina es un mercado blue, en Venezuela se llamaba mercado negro. Entonces la diferencia era algo así tan absurdo como que en Venezuela el precio del dólar oficial del gobierno era de 10 bolívares por dólar y la tasa de libre mercado estaba cercana a los 200 bolívares por dólar. Eso nos da un diferencial grandísimo y una escala de incentivos que no se obedecían con un sistema productivo, porque era muchísimo más barato importar si recibías dólares a tasa preferencial que producir de forma local lo que requería el aparato productivo nacional. Entonces, poco a poco, el petróleo se fue convirtiendo en el sostén de la nación y todos esos dólares, ese flujo de dólares, fue desapareciendo, entregado de esta forma corrupta a empresas. Y muchísimos bancos desaparecieron, muchísimas empresas desaparecieron,
porque el incentivo era, qué sé yo, conseguir $1.000.000 a través de, mira, yo voy a hacer esta escala productiva o crear empresas de maletín, pedir los dólares e irse del país. O recibir los dólares a una tasa de 10 bolívares por dólar, venderlo a una tasa de Claro. 100 bolívares por dólar y con esos bolívares volvías a hacer el ciclo. Entonces, sencillamente te convertiste en un país en donde el acceso a las esferas de poder te daba ventaja económica sobre el resto de las otras empresas. Y esto poco a poco fue mermando la capacidad productiva venezolana y con un aparato productivo débil, el venezolano en general, el empresario venezolano, el incentivo era irse a otro lado, a producir en otro lado donde tuviera mejores condiciones de seguridad jurídica, seguridad financiera. Otro hito importante, otro punto que también contribuyó a este declive fue la destrucción o la independencia de las instituciones. El presidente Chávez en algún momento le ordenó al Banco Central a emitir $1.000.000 en moneda, a prestarle un milloncito. Por ahí está el video en internet todavía, cuando le dicen cadena nacional, que le dé un milloncito para gasto. O sea, el Ejecutivo ordenándole al Banco Central que debería ser una función, una institución independiente dentro del esquema de poderes de la nación. Entonces ya con una independencia cuestionada del Banco Central, subordinado al partido de gobierno, ya uno no podía confiar en las instituciones. Y parte de la bonanza de Venezuela, a mí siempre me pareció que estuvo alterada precisamente por este esquema cambiario que se manejaba en la nación. Cuando tú manejabas una economía dentro del país en bolívares, todo dentro de la nación se calculaba a la tasa real de mercado, a la tasa paralela del mercado, a unos 100, 200 bolívares por dólar, en la medida que iba subiendo hasta llegó al punto hiperinflacionario, mientras que los números que se reportaban a organismos como Naciones Unidas, como Organización de Estados Americanos, como Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Mundial, siempre estaban con una tasa oficial de 10 bolívares por dólar. Entonces esto te permitía adulterar y presentar resultados inflados porque tú calculabas 1.000 entre 10 te daba 100. Pero si 1.000 entre 200 te da 5, o sea, tu tamaño real de economía era 5 cuando tú reportabas que tu tamaño de economía era 100. Entonces tú tenías unos indicadores macroeconómicos fuertes, sólidos, pero que realmente estaban adulterados. Entonces esto causaba una falsa impresión de riqueza, que sí, que Venezuela fue un país rico y luego se convirtió en un país con recursos. Pero como hablamos temprano, ¿no? Un país con recursos, si tú no los explotas, los recursos por sí solos no te dan riqueza. Claro. Entonces, es parte del movimiento de declive. Y ya tras la muerte de Chávez, cuando asume el presidente actual, bueno, ya no, Nicolás Maduro, las cosas en Venezuela empezaron a cambiar. O sea, siempre la narrativa del socialismo era un enemigo interno, un enemigo externo. Entonces, antes el enemigo eran las élites, la oligarquía, y luego fue una guerra económica. Están haciendo guerra económica para debilitar el chavismo. Creo que esta narrativa de guerra económica fue tan buena que terminó siendo un invento y se convirtió en realidad. Empezó siendo un invento y se convirtió en realidad, porque Venezuela pasó por un periodo de crisis muy fuerte en el año 2016-2017, que fue sencillamente la consecuencia de malas decisiones económicas en los periodos anteriores. Tú entras en Venezuela y hay mucha gente que actualmente hoy lo cree. Venezuela no tenía insumos básicos, los anaqueles en los supermercados estaban llenos de papel higiénico o sencillamente un anaquel full de salsa de tomate solamente porque no había producción interna, no había importaciones y no había recursos porque el gobierno insistía en mantener este control cambiario que realmente lo que era asfixiar la economía para presentar índices financieros adulterados que dieran esta apariencia ante el mercado internacional, ante los organismos internacionales, de que Venezuela era un país rico y que tenía buenos recursos según los índices que estaba, según los valores macroeconómicos que estaba reportando. ¿Hasta qué punto, bueno, siempre se ha escuchado esta narrativa, ¿no?, de que Venezuela no es Cuba porque no somos una isla y demás, ¿no? Pero cada vez parece que se acerca más a la situación real de lo que se vive en Cuba. No sé hasta qué punto y con qué distancias, tú me dirás también, pero lo que más me preocupa es saber cuánto nos estamos acercando, por ejemplo, en España,
a la situación venezolana o las políticas venezolanas, o incluso en otros países también hispanos, digamos. ¿Qué opinas Es de que esto? ¿Qué cercanía hay o qué similitudes podemos ver? yo parto de los principios de que los países no tienen fondo, ¿ok? Cada país siempre puede estar peor. Y esto ha sido una realidad a lo largo de mi formación como economista en Venezuela, en donde vemos que las cosas han constantemente empeorado en Venezuela. Con respecto al resto de los países, pareciera que se siguiera un libreto, ¿no? De qué hacer para mantener el control del partido de gobierno. O sea, empiezas por eliminando la independencia en las instituciones, empiezas por colocando figuras claves en puestos de autoridad. Por ejemplo, el caso de Venezuela hasta las últimas elecciones, porque en Venezuela hay un golpe de Estado en ejecución en este momento que está dando el partido de gobierno contra la soberanía de Venezuela. Eh, y es parte de la estrategia de aferrarse a poder a toda costa. En Venezuela no existe independencia de instituciones, empezó por el Banco Central, al punto que ahora la Fiscalía y el Ministerio Público está sometido a lo que se decide en el partido del gobierno, igual que el Tribunal Supremo de Justicia, que debería ser apolítico. Los rectores y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son partícipes del partido de gobierno, el Consejo Nacional Electoral son los rectores están inscritos en el partido de gobierno cuando debería ser independiente. Entonces hay este libreto de ir adueñándose de cada vez más cuotas de poder, cada vez limitando más la acción individual y que no exista nada fuera de la supervisión del Estado, fuera de la supervisión del gobierno. O sea, el gobierno es como que quien tiene que permisar todas las actividades que se ejecutan en la nación y solo los que están cercanos a las esferas de gobierno son como que los privilegiados que pueden beneficiarse de estas actividades. Entonces, el riesgo que corren el resto de los países es la ejecución de este libreto, porque las consecuencias están a toda luz de la experiencia individual en Venezuela, pero a nivel de quienes están cercanos a las esferas de poder, resulta apetecible buscar perseguir este modelo de negocio, este modelo de gobierno, porque ellos van a recibir la mayor cantidad de beneficios. Entonces, si yo estoy en una posición de poder donde voy a recibir beneficios, el incentivo es buscar mantener este status quo. Entonces, se convierten en una especie de dioses todopoderosos de que son los protectores de la nación, que están por encima del Estado judicial, que las normas no aplican a ellos porque solo ellos entienden el funcionamiento del Estado, cómo permitir las cosas. ¿Sí? Hemos visto que esta experiencia es similar a, por ejemplo, acá en Colombia, o de repente en Brasil, o lo que fue el gobierno de los Kirchner en Argentina, en donde y no es casualidad que sean aliados del régimen venezolano, porque es repetir el libreto de permanecer en el poder a toda costa en detrimento de lo que pueda estar pasando. O sea, una narrativa que te dicen que, por ejemplo, lo más reciente me viene a la cabeza, las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, el sistema que estaba totalmente aislado de Internet sufrió un hackeo de Macedonia del Norte, que los emitieron las mismas personas de Macedonia del Norte. Entonces es mentir con totalmente descaro, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de miedo a alguna represión, donde ellos lo más importante es instaurar la narrativa y que esta narrativa permanezca, ¿no? La narrativa de nosotros somos los buenos, pero hay algo, ya sea interno o externo, que nos limita nuestras funciones y por eso nuestro propósito de que todos vivamos bien y felices y seamos todos prósperos y tengamos riqueza no aplica. Y en España concretamente, ¿qué similitudes ves? O sea, en el comportamiento social, en los políticos, en aquellos líderes, en los discursos que pueden llegar a dar o en las leyes que quieren implantar. ¿Hay algo que tú veas que se acerca en esa dirección o no? Sí, obviamente. O sea, en España el principal riesgo que se está corriendo es la pérdida de la privacidad. eh, y estas leyes están apuntando a esto, ¿no? O sea, en Europa en general.
Lo que pasa es Mm, que España o Europa en general tiene una situación distinta porque Venezuela es un país donde el venezolano sale buscando mejores condiciones, mientras que España es un país refugio en donde llegan este, refugiados del Medio Oeste, llegan eh, refugiados de África. Es un país que acoge muchísimos inmigrantes y entonces tiene otras características sociales distintas, ¿no? Pero a nivel económico, el riesgo que se está corriendo en España es sacrificar esta soberanía, esta privacidad, esta individualidad con leyes que cada vez son más restrictivas, más fuertes sobre el individuo y su relación individual en vez de la colectiva. ¿Qué crees que puede hacer Bitcoin para mejorar todo esto? O sea, ¿juega algún papel Bitcoin que pueda mejorar la situación? Tanto en Sí, Venezuela como en países que estén bueno, adquiriendo una dirección similar. yo creo que Bitcoin juega un rol importante mientras se mantenga a nivel del individuo. O sea, ahorita hemos visto Bitcoin como se hablaba muchísimo de que países iban a empezar a tener Bitcoin, de que instituciones financieras iban a empezar a acumular Bitcoin, que iba a convertirse en una carrera y eso ha sido parte un poco del motor alcista del precio estos últimos meses. Pero más allá de eso, Bitcoin continúa siendo un activo de resguardo en el sentido de que es un activo descentralizado, inconfiscable, incensurable, abierto. Y esto te da herramientas para combatir la pérdida de poder de parte de tu moneda por parte de, o sea, que causan las malas políticas económicas que se toman a nivel gubernamental. Yo recuerdo cuando la época más fuerte de la hiperinflación en Venezuela, el tener Bitcoin te ayudaba a poder sobrevivir. O sea, Venezuela pasó en los últimos 15 años por 3 procesos de reconversión económica, en donde a la moneda se le quitaron un total de 14 ceros. O sea, si tú Es una hubieses locura. cambiado $1 millón en bolívares en la primera reconversión, antes de la primera reconversión económica, eh, hoy eso no era ni un centavo de dólar. O sea, tu dinero se convertía en agua, literalmente. Y esa locura por la que pasó Venezuela, esa pérdida de poder de Venezuela, Bitcoin representaba un buen activo. O sea, ya fuera que vivieras en Venezuela y necesitabas hacer vida allá, o quisieras tomar tu dinero y salir del país, porque con el control cambiario no ibas a poder lograrlo. No había país del mundo que te aceptara bolívares en aquel entonces. Tú podías vender tu moneda local por bolívares, pero vender bolívares para recibir moneda local, eso no pasaba, ni impuestos fronterizos en ningún sitio. Entonces Venezuela fue un país que pasó por una dolarización de facto y de hecho hoy en día en Venezuela la mayoría de los precios de todas las cosas son en dólares. Y el dólar es una moneda que se utiliza libremente en Venezuela, no porque haya habido un derogamiento oficial de la ley de políticos cambiarios, sino que Venezuela pasó por una dolarización de facto tras un evento eléctrico donde hubo un apagón nacional por más de 3 días, en donde no había electricidad, no había banco, no había internet, no había nada, y la gente empezó libremente a utilizar dólares en las calles, porque era el billete que se conseguía en la nación. O sea que la problemática que podemos ver en países europeos o, bueno, o en Estados Unidos, en lugares con divisas más estables, entre comillas, que se critica a Bitcoin como un activo volátil y que no sirve para las transacciones diarias porque no puedes, pues eso, ¿no? Hacer una vida normal con una volatilidad tan grande. Entiendo que en Venezuela, medido en bolívares, no habría ese problema. O sea, la devaluación era No, mucho más grande que la propia fluctuación o volatilidad de Bitcoin, ¿no? ¿Cómo es claro, esto? claro, o sea, Venezuela fue un país en donde la volatilidad del dinero, o sea, la devaluación, la tasa a la que se devaluaba el bolívar era tan grande que yo creo que coincidió también con el momento histórico en que Bitcoin empezó a apreciarse, ¿no? O sea, Bitcoin yo lo vi evolucionar desde $4 por moneda hasta hoy estamos en $60,000 por moneda. Y mientras que el Bolívar pasaba al revés, ¿no? O sea, mientras que Bitcoin iba sumando poder de compra, el Bolívar
básicamente lo iba perdiendo todo. Y pasó en Argentina, en los últimos meses del periodo de Fernández, ha pasado en Colombia, que más o menos ha mantenido una moneda estable, pero cuando Petro asumió la presidencia hubo un poco de volatilidad. Entonces uno empieza a comparar cómo funciona esto. Yo creo que ahora con los países acumulando Bitcoin, con empresas acumulando Bitcoin, con fondos, o sea, con grandes bloques financieros acumulando Bitcoin, esta volatilidad sigue existiendo, pero va un poco hacia el alza. Entonces, puede representar una buena estrategia de portafolio, tener una porción en Bitcoin y ahora que hay un poco más de madurez, si se quiere, en un mercado de criptomonedas, tener una porción en estas monedas que tú bien llamaste estables, porque permiten proteger de alguna forma el patrimonio de las personas, te permiten una salida y una protección ante lo que es la devaluación, ante lo que es los corrales financieros, que es que no puedas sacar tu dinero del banco, como pasó de repente en Chipre, como ha pasado en Argentina, como pasó en Venezuela. Que tengas un límite a cuánto dinero puedes sacar tú al día, al mes del banco. Muchos bitcoiners opinan que, bueno, cuando la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Pues en esa necesidad empieza a haber una usabilidad mayor, una adopción mayor, pero luego, claro, vemos casos como el de Venezuela o muchos otros, ¿no? En los que, a pesar de esa necesidad, tampoco hay tanta adopción. O sí la hay, Daniel. No sé, ¿cómo era en Venezuela cuando realmente se empezó a poner mal la cosa? Y en este caso, pues claramente se va hacia el dólar, ¿no? Es como algo obvio, pero no sé si la gente empezó a tener más curiosidad por Bitcoin y más usabilidad en el país generalizado. ¿Es así o no? Sí hubo un periodo, sobre todo entre 2012 y 2016, en donde había una necesidad de mayores servicios financieros, porque Venezuela, de paso, es un país que se congeló en el tiempo, en términos de que no hay, a pesar de que existe una alta tasa de bancarización, no hay servicios financieros que te permitían participar en mercados financieros globales e internacionales. Y con el surgimiento de Bitcoin, con la difusión, adopción de Bitcoin, el venezolano empezó a descubrir que si mi proveedor en China me podía recibir Bitcoin, yo podía mandarle Bitcoin y no necesitaba mandarle bolívares, o mi proveedor en Europa, o mi proveedor en Estados Unidos. Entonces empezó una movida hacia criptomonedas en la medida en que esto permitía abrir la economía sin necesidad de pasar por las instituciones financieras, por los mecanismos tradicionales legales. Tú, por ejemplo, necesitabas un permiso para importar y la lista de espera podía demorar 6-7 meses mientras te aprobaban tu carpeta con los requisitos cada vez más tomados de los pelos. Mientras que de repente a través de Bitcoin yo conseguía una buena oferta, le podía enviar a mi proveedor que recibiera Bitcoin y conseguir la mercancía que necesitaba para traer al país, para importar, para vender, para pasar mi vida económica. Y esto entonces, lamentablemente paró. ¿Estos proveedores podían ser grandes empresas también o no? ¿O cuando hablamos de proveedores son más pequeñas empresas, más... Empezó como un nivel familiar? Retail a nivel comercial, pero sí hubo grandes empresas manejando criptomonedas. Sobre todo cuando se creó en Venezuela en 2017 la Superintendencia Nacional de Criptomonedas, que intentaron promover el Petro, pero la gente no iba realmente hacia Petro, sino que iba a otras criptomonedas. Incluso la estatal Petróleos de Venezuela, estando sancionada por la Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos, empezó a utilizar Petro y otras criptomonedas para el pago de refinación de petróleo o cosas relacionadas a los hidrocarburos. Entonces tenía proveedores que se le hacía pago directamente en criptomonedas con la promesa de recibir los petros de vuelta, que terminó siendo un esquema para desfalcar las arcas de la nación, porque los responsables al final, al ser una compañía centralizada, uno vuelve a este adagio de quien custodia los custodia. Entonces tenían total libertad de acción, de hacer lo que quisieran. Las autoridades puestas por
por el gobierno a cargo de esta superintendencia y mediante el uso de criptomonedas defalcaron un montón de dólares del país. Pero el caso es que empresas que querían hacer las cosas con criptomonedas tuvieron la facultad y la potestad de hacerlo. Porque también Venezuela es un país que tiene muchas fuentes de energía renovables. La principal fuente de energía de Venezuela es una planta, la hidroeléctrica del Guri, energía totalmente renovable a un costo muy, muy bajo. Y entonces esto daba pie a que muchísimas empresas de minería hicieran vida en el país con galpones enteros llenos de mineros, pero que no tenían ningún tipo de supervisión. Entonces no se sabía realmente qué era lo que estaba ocurriendo, precisamente por esta política de poner a personas más leales que capaces en posiciones de autoridad o directiva. Entonces fue un problema complicado porque aparte de que la implementación no se hizo de la mejor manera posible, con los mejores intereses posibles para la nación, sino para estos particulares. Con mi arresto en 2016 y con muchísimas de las personas o los early adopters de Bitcoin en Venezuela pasaron a la clandestinidad o se fueron del país porque existía un clima de persecución donde buscaban las personas con criptomonedas. Yo recuerdo que en las entrevistas en la sede de la policía, los funcionarios me preguntaban dónde están los dólares. Y yo les decía, ¿ustedes han usado la página web? No hay dólares, hay Bitcoin y hay bolívares. Y la ley no me prohíbe usar Bitcoin porque Bitcoin no es una moneda de ningún país. Claro que sí, porque Bitcoin tiene precio en dólares, me decían. Entonces yo replicaba, bueno, pero si Bitcoin tiene precio en dólares, las empresas que venden artículos electrónicos en los centros comerciales también tienen precio en dólares. O sea, yo no estoy viendo que de repente en el televisor que vale $1.000 me lo vendan a 10 bolívares por dólar. Me lo están vendiendo a una tasa que no es de 10 bolívares por dólar. ¿Por qué no restas a esas personas? ¿Sabes? En esta actitud confrontativa. Entonces, nada, eso me valió 7 meses de arresto. Pero no habían dólares. O sea, que era mi punto. Yo no estaba cometiendo ningún ilícito cambiario. Ahí no había ilícito cambiario de ningún tipo. O sea, entonces es complicado cuando las personas que están en cargos de autoridad no entienden y no les interesa entender. Y ese era el problema de Venezuela, que se convirtió en un país donde se premiaba mucho más la lealtad a un partido de gobierno que la capacidad de estar en una posición donde podías influir y hacer algo. Y muchísimas de las iniciativas que se hicieron en Venezuela en pro de criptomonedas, más allá de crear la superintendencia, terminaron en esquemas de fraude, en esquemas de estafa, con personas sacando el dinero. Y esto obviamente merma la confianza o la curiosidad, porque pesa más lo malo que lo bueno al momento claro. de incurrir en alguna de estas de, mira, vamos a aprender sobre Bitcoin, mira, vamos a aprender sobre criptomonedas. Y en parte de estas iniciativas, yo recuerdo que para 2017, en la Universidad de Carabobo, que es el estado donde yo soy, creamos una asignatura electiva para estudiantes que buscaba atender lo que era la gestión y manejo de criptomonedas, qué eran, o sea, cómo habían surgido las criptomonedas, porque siempre pensé que el espacio para discutir y crear conocimiento era a nivel de universidad, que es donde debería discutirse temas como, mira, estamos frente a un paradigma económico nuevo en donde pasamos de un dinero por decreto a un dinero descentralizado, distribuido y matemático. O sea, en este aspecto Venezuela se convirtió en un país complicado para hablar de criptomonedas, porque también la misma situación del venezolano llevaba a la gente a un modo de supervivencia, en el sentido de que para muchos era, no me interesa aprender, yo quiero entender el negocio. Y cuando tú te enfrentabas a alguien de este pensar, o sea, ¿con qué argumento le llegas? ¿Con qué argumento le atacas? O sea, ¿cuál es el negocio de las criptomonedas? Hay muchos negocios, pero si tú no entiendes en qué negocio estás entrando, ¿qué realmente vas a hacer? Cuando me cuentes todas estas casuísticas, a mí me parece sorprendente, incluso me da como por pensar que es ciencia ficción prácticamente, ¿no? Como parece que no puede ser real, ¿no? Es increíble
Tú que lo has vivido, claro, pues lo has vivido en tus propias carnes, pero yo cuando escucho este tipo de historias me quedo fascinado y a veces casi puede verse como una especie de experimento económico moderno, ¿no? Como ha pasado algo económicamente diferente, pero que sí que se ha repetido en la historia o parecido en otros momentos históricos, pero lo tenemos ahora, en 2024, sucediendo y podemos aprender muchas cosas de ese suceso, ¿no? Y tú, Daniel, que lo has vivido tan cerca y que tienes los conocimientos para poder analizarlo, para poder estudiarlo, para sacar conclusiones valiosas y que además tú has salido, en cierto modo, en una buena posición, digamos, que has sabido resolver ese problema, digamos, ¿no? Porque hay otras personas que lo siguen sufriendo y que ni siquiera saben cómo solucionarlo. Pero en tu caso, sí sabes cómo solucionarlo y has podido encontrar una mejor vida, digamos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros que no hemos vivido tu situación, pero que en cierto modo ya escuchamos o sentimos que se acerca algo similar? ¿Qué podemos hacer para protegernos ante estas políticas, estas señales, esta debacle sistémica que hay, este caos del fiat que parece que no tiene suelo, ¿no? Que se dice que Bitcoin no tiene techo porque el fiat no tiene suelo, y parece que aunque siga cayendo, en este caso, por ejemplo, el bolívar venezolano, el país sigue estando ahí, parece que sigue habiendo pues como que no se destruye del todo, ¿no? ¿Qué sacas? ¿Qué conclusiones sacas y qué podemos hacer los demás para protegernos? Yo creo que en términos de protección, yo creo que que actualmente no se está haciendo suficiente hincapié en lo que es el manejo de la privacidad. ¿Okay? Nos han convencido poco a poco que nuestros datos, si no estamos haciendo nada malo, no importan, que podemos ser abiertamente públicos con nuestros fondos, con nuestro dinero, con nuestro patrimonio, porque alguien más puede cuidar mejor nuestro dinero que nosotros mismos. Y poco a poco nos convencemos como sociedad que los bancos son los lugares más seguros. Cuando nos ponemos a ver cifras, los bancos son históricamente quienes más han estado inmersos en escándalos de malversación de fondos, de lavado de dinero, de estas cuestiones, ¿no? Y con respecto a la visión, a la narrativa que se nos está imponiendo sobre criptomonedas, nos están haciendo creer que solo los criminales son quienes se preocupan por su privacidad, por su propia custodia, de tener su propio fondo. Yo creo que eso es una narrativa peligrosa que todos asumamos, porque tener dinero en bancos fue precisamente parte del problema. Cuando los bancos empezaron a restringir, de repente en Chipre, que queda ya más cerca, la cantidad de dinero que podían utilizar los chipriotas, o en Grecia, la cantidad de dinero que podían sacar de los bancos en los periodos de más crisis, fue cuando más importancia se dio al manejo de autocustodia de los criptoactivos. Entonces es de defender lo que por principio debería ser un derecho, que es el derecho a la privacidad, el derecho al libre albedrío, el derecho a poder comerciar libremente con contrapartes que uno decida. Es parte de estos principios de libertad que he visto que se están tratando de instalar en Argentina nuevamente con el gobierno, con el cambio de rumbo que se le está dando a la economía de allá. Y por ejemplo, en mi experiencia, si haría algo distinto, es nuevamente eso, no tratar de ser una figura abiertamente pública y convertirme en un punto de quiebre, como de repente ha pasado con los desarrolladores de Samurai, como pasó recientemente con el creador de Telegram, como ha pasado con, por ejemplo, Ross Ulbricht en Silk Road, como pasó con Assange en Wikileaks, que son personas que por precisamente denunciar estos ataques sobre los individuos, sobre las economías, y de exponer
malos comportamientos por parte de figuras de autoridad se han visto comprometidas en su propia seguridad, en su propia integridad personal. Entonces creo que sí es importante tener un poco más de conciencia, insistir en la parte educativa, en la parte de conocimiento, de cómo funcionan las cosas, más que quedarnos con que alguien nos diga, abre un app, coloca un código y manda fondos con tu Visa o tu Master. Creo que esto, y lo dejas en automático, te copias de alguien que sí sepa y te harás millonario el día de mañana. O sea, yo creo que estos son, 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 son puntos que deberíamos como personas preocuparnos en poder resolver, e incluso a nivel de colectividad, ¿no? De defender los principios de individualidad, soberanía, privacidad e independencia. Son principios que parece que están grabados también a fuego en Bitcoin. Si sabes cómo utilizar realmente Bitcoin, si lo utilizas de una forma correcta, digamos, o soberana, autocustodiado y demás. Pero entiendo que podríamos decir que Bitcoin sí que es una herramienta para lograr parte de esto que comentas, o cómo, o porque a lo Sí, mejor hay personas que piensan cuando hablas de esta privacidad y demás, piensan a lo mejor en, no sé, les viene a la cabeza a lo mejor una VPN, o les viene a la cabeza, no sé, otro tipo de herramientas. ¿Qué es lo que tú tienes en mente? Y saber si Bitcoin sí crees que puede ser para cualquiera de las personas que buscan un refugio de alguna manera. lo que pasa es que el tema con Bitcoin es que existen muchos matices en donde sacrificamos seguridad por usabilidad en muchos de los casos, ¿ok? Obviamente es mucho más simple afiliarse a algún intercambiador, que el intercambiador me permita hacer o no hacer. Le entrego mis datos al intercambiador porque la ley se lo exige, porque hay que hacer en este punto una diferencia, ¿no? Las empresas que operan con criptomonedas no son las criptomonedas. La gente piensa que de repente crear una cuenta en algún exchange es ya sencillamente, ay, sí, mira, estoy en la movida de cripto porque tengo cuenta en algún exchange. Cuando realmente lo que tú tienes es una cuenta en una empresa que te dice que tienes cripto. Y no tienes nada. O sea, tienes unos valores en una base de datos, pero eso realmente no es estar en cripto. Eso realmente no es tener Bitcoin. Y muchas personas no ven esto de esta forma. O sea, ellos piensan que me basta con bajar un app en mi dispositivo móvil y ya tengo cripto como yo quiera, cuando realmente no estás pasando por las etapas que le dan a cripto el poder que cripto tiene para poder influir. Le dan a Bitcoin el poder que Bitcoin tiene para poder influir. Entonces de repente ves personas que se inscriben en un app, y el app no sabes dónde opera, dónde está, le envías tu dinero y el app desaparece con tu dinero y dice, me estafaron en cripto. No, te estafó un app, te estafó una empresa. Nunca tuviste cripto realmente, pues nunca aprendiste cómo funcionaba el proceso de almacenamiento, cómo era el proceso de acuñado de nuevas monedas, el proceso de distribución, cómo podías guardarlas para que nadie te las pudiera confiscar, para que nadie te las pudiera quitar, o de repente mostraste tu conjunto de palabras clave, semilla, en una página web y perdiste todos tus fondos porque te hackearon, cuando realmente fuiste víctima de tu propia ignorancia. Yo, por ejemplo, tengo el caso de un familiar cercano que compró un monedero caliente y olvidó las palabras clave, pues no las guardó. Un monedero frío, perdón. Olvidó las palabras clave, que no las guardó y perdió el acceso a los fondos que tenía ahí. Entonces estaba lamentándose, mira, perdí mis fondos. Y esto es trascendental porque muchísimas veces somos víctimas de nuestra propia ignorancia. Entonces, el manejo de las emociones, la búsqueda continua de aprendizaje, son cosas que debemos manejarnos si queremos sobrevivir en este nuevo paradigma del sistema financiero económico. Mucha gente cree que porque tiene una app que le dice que tiene Bitcoin, ya tiene Bitcoin, y al final no los tiene. Como seguro que te has visto en estas casuísticas, pues tanto familiares como amigos cercanos o como personas que te importan y que quieres mostrarles algo relevante, algo que tiene pues
el valor suficiente como para que le tengan en cuenta. ¿Cómo haces, Daniel, en tu caso, para mostrarles a estas personas esto que me estás comentando, que es tan importante, pero que a muchas personas les cuesta interiorizar y que a muchos incluso parece que no les compensa aprenderlo, porque lo ven como algo demasiado complejo y dicen, esto no va conmigo, no quiero dedicar el Lo que, tiempo? yo creo que cada quien tiene un proceso de aprendizaje propio, ¿ok? O sea, cada quien va a sus ritmos, va a sus tiempos. Y no todo el mundo tiene la misma jerarquía de valores. O sea, si para mí, por ejemplo, la privacidad y la soberanía son valores importantes, para alguien puede ser de repente la riqueza, al tener dinero en el banco ¿sabes? O sea, en este sentido llega un punto en que tú dejas de tratar de convencer a las personas. O sea, tú te das cuenta de que cada quien está en un camino y, por ejemplo, os voy a poner un modelo muy particular. Durante mi tiempo de detención, yo necesitaba cubrir costos jurídicos, gastos de abogados y todas estas cuestiones. Y un tío me prestó ese dinero para yo poder cubrir todos estos gastos. Cuando se lo voy a devolver, le digo, mira, te puedo dar Bitcoin para pagarte esto, o me siento contigo, creamos una cuenta de un intercambiador y te devolvemos tus dólares a la cuenta de donde tú los sacaste con tus datos y todas tus cuestiones. ¿Qué prefieres? Dice, no, yo quiero mis dólares. Yo, ok, está bien, tú eres libre de decir lo que tú quieras. Cambiamos, le devolví sus dólares y todo bien. Y en ese momento Bitcoin estaba cotizando en 240 Bitcoin por dólar. Salud. Cuando Bitcoin llega a 1500 Bitcoin por dólar, me dice, me hubiese quedado los Bitcoin. Y recientemente volví a hablar con él y me dice, mira, ahora está en 50.000, me dice que los Bitcoin. Y yo, está bien, ¿por qué no lo hiciste? Y me dice, porque no lo entiendo. Y eso me parece una decisión sensata. No inviertas en nada que no entiendas. O sea, porque muchísimas personas somos víctimas también de nuestros paradigmas. Nos han educado a creer que el mundo es de un modo y aún hoy en día hay personas que creen que los dólares tienen respaldo en oro. O sea, que tú vas al Fuerte Knox con tus billeticos de dólares y te dan lingoticos de oro. Y eso no es así. Eso desapareció desde el gobierno de Richard Nixon. Entonces, no nos preocupamos por entender, no nos preocupamos por aprender, porque ya llega un momento en que nos creemos demasiado viejos para aprender algo nuevo, creemos que algo no es para nosotros. Y así como tengo un tío que tiene esta visión, tengo un tío que me dice, llegué tarde a Bitcoin, pero compré esta criptomoneda. ¿Pero por qué haces eso? Bueno, porque no voy a poder tener un Bitcoin completo, pero sí puedo tener esta completa. Y es así como, no hagas esas cosas, eso no vale. Claro que sí vale. Y, tú estás convencido de tus propias habilidades, eso está muy bien. Y al tiempo tú lo ves diciendo, mi criptomoneda bajó, ya no está en 60 dólares, sino que está en $1 y perdí un montón de dinero. ¿Qué dices? Porque no escucha, no aprende. Entonces volvemos otra vez al tema del aprendizaje. O sea, como que nos creemos demasiado seguros de nosotros mismos o dejamos que nuestras inseguridades tomen el volante. No adoptamos una actitud de curiosidad y descubrimiento de acercarnos a dedicarle el tiempo a aprender de cero. Quizás nuestros días a días están muy copados, muy completos y no tenemos tiempo de aprender una nueva actividad. Y esto resulta una barrera de entrada muy fuerte para muchísimos individuos en términos de criptomonedas. Porque también escuchamos narrativa de que el mundo de criptomonedas está lleno de delincuentes, de narcotraficantes, de terroristas, de asesinos, de un montón de cosas con connotaciones negativas. Y todas estas personas con connotaciones negativas prefieren los maletines llenos de dólares o de euros, no prefieren las criptomonedas. O sea, cuando nos ponemos a ver a detalle qué es el fondo de las cosas, yo todavía no conozco el primer criminal que me diga, sí, mira, te vendo droga por cripto, no, jamás. Siempre es que sí, o dinero en efectivo, cosas así, es decir. Pero, por ejemplo, seguro que seguirás teniendo familiares en Venezuela y no conozco los detalles de tu historia, pero estoy convencido de que Bitcoin te ayudó, en cierto modo, a poder
prosperar, salir de tu país, poder tener una vida, poder llevarte algo contigo que al salir del país. Entonces, seguramente algunos de tus familiares, entiendo que pensarán, oye, pues Daniel, ¿cómo pudo hacerlo? O por qué Daniel sí está mejor que yo, y no se preguntan al menos, oye, ¿tendrá algo que ver con esto? Porque además es algo que saben que has estado preso por eso, que tienen alguna relación, ¿no? En el sentido de pueden conectar los puntos y decir, oye, puede que sea, también hablarás con tus familiares. Sí, Entonces, no, obviamente. ¿por qué ellos no creen que puedan irle mejor o no se interesan más por esto? O sea, con quienes he hablado, ha pasado cosas interesantes. Por ejemplo, una palabra que quizás también hayas escuchado bastante es tuviste suerte. Tuviste suerte de conocerlo antes que cualquiera. Entonces, un tema que, por ejemplo, a mí me indigna, ¿no? Porque me han estado escuchando hablar de criptomonedas de 2012, pero ahora el éxito se debe a la suerte. Y es así como, está siendo un poco injusto en este tema, ¿no? Porque tú escuchaste y tú pudiste entrar también, tú pudiste de repente decir, mira, quizás Daniel tiene razón, vamos a destinar un poquito a esto, ¿no? Y el otro término es que cada quien tiene como que elementos con los que conectan más fáciles que otros. Por ejemplo, en mi casa, al principio fue mi mamá. Cuando yo le hablé de criptomonedas a mi mamá, ella no entendió y le gustó. Y ella también estaba como que, pero entonces vamos a armar una computadora y le ponemos una tarjeta de video y hacemos estos bitcoins y los guardamos. Mientras que mi papá era, ese dinero de internet eso no sirve, nadie paga esos bitcoins, porque entonces vienen de formaciones distintas, vienen de backgrounds distintos y entonces estaba ese choque, ¿no? Pero por ejemplo tengo un tío, un hermano de mi mamá, que cuando yo le hablaba de cripto, cuando le hablaba de bitcoin, me decía, no, yo no creo en eso, no, que el dinero, no, que esto, pero cuando mi primo, su hijo, empezó a minar con tarjetas de video, en ese entonces vivía en Canadá, y me parecía muy inteligente que él, utilizando sistema de ductos, calentaba su casa en invierno con el calor que generaban las máquinas y distribuía la temperatura, ¿no? Entonces ahí, cuando vio mi tío a mi primo utilizar criptomonedas, fue que entendió y dice, ah, esto sí es importante. Entonces es a lo que iba, ¿no? Que cada quien tiene como que conecta mejor con ciertos elementos que con otras personas, porque mientras que yo era su sobrino no tenía razón, cuando mi primo entró, él entendió. Entonces es sencillamente conseguir con qué elementos uno conecta con cada uno de los familiares y evidentemente, eh, al final, yo creo que cuando tú entras a criptomoneda por la puerta que sea, si estás dentro el suficientemente tiempo, comprendes el poder y comprendes el valor que tiene Bitcoin sobre el resto de la cripto. Totalmente, totalmente. Volvamos al tema de Venezuela porque no quiero despedirme de ti sin que hablemos de más o menos de la actualidad que está sucediendo, porque obviamente ha pasado algo histórico que probablemente o esperemos que no se vuelva a repetir de la misma forma y que sepamos aprender de este tipo de sucesos, pero vamos a contextualizar qué es lo que ha sucedido con estas elecciones. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Hacia dónde crees que va a ir? ¿Cuál crees que es el rumbo? ¿Y cómo se va a desenvolver todo esto? Bueno, con el Primero caso de vamos a Venezuela, contextualizar, Daniel, qué es lo que ha pasado. Con el caso de Venezuela, Venezuela tiene continuidad del partido político oficial de gobierno en los últimos 25 años al frente de la nación. O sea, ha sido la misma corriente de pensamiento, el mismo partido político que lleva gobernando Venezuela durante los últimos 25 años. Ha causado crisis, ha causado un fenómeno de migración masiva, el más grande de un país que no está en situación de guerra. Hay un éxodo de venezolanos en el mundo, ¿ok? Comparable solamente con desplazados en países que están en guerra, ¿ok?
Y en este contexto, Venezuela pasó de ser un país muy, muy rico a un país muy, muy empobrecido, con una polarización política muy marcada, en donde el partido de gobierno se hizo con el control de todas las instituciones que se supone hacen contrapeso a los poderes públicos, y entonces solo hay una dirección, solo hay un partido, solo hay una opción a nivel de poderes públicos de Venezuela. En este contexto, con un clima político tan polarizado, uno de los acuerdos que se llegó en una mesa de negociación era la celebración de unas elecciones libres, independientes, abiertas y transparentes, para poder levantar sanciones políticas que pesaban sobre el país y sobre el partido de gobierno a nivel mundial. Estas elecciones, que se hicieron apresuradas, con ventajismo político, fuera de plazos, en una campaña política acelerada, en donde el partido, donde el candidato por el oficialismo utilizaba todos los medios del Estado, violando leyes electorales y violando procesos electorales para tener ventajismo político, con campañas de amedrentamiento, miedo y terror. Convocaron unas elecciones el 28 de julio que masivamente el partido oficial perdió. Y se sabe que perdió porque el candidato opositor hizo una recolección de todas las actas emitidas por las mesas, por las máquinas en cada una de las mesas electorales, y totalizó de manera pública y lo presentó al mundo de forma abierta, de manera digital en Internet, todos estos resultados. El gobierno desconoció los resultados, presentó datos paralelos sin ningún tipo de respaldo y recurrió a las instituciones del gobierno, como el mismo Tribunal Supremo de Justicia, en donde presentaron un recurso contencioso para que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera, en lugar del Consejo Nacional Electoral, cuál era el ganador de las elecciones, violando totalmente la autonomía y totalmente la ley de procesos electorales y todas las cosas del gobierno. Y esto causó una fractura y un clima de político inestabilidad en el país, en donde participaron aproximadamente unos 11 millones de venezolanos que estaban dentro del país, porque hay más de 8 millones de venezolanos fuera del país desplazados para poder votar, con un registro electoral que no se auditó, no se limpió, no se actualizó, todo hecho por el gobierno. Y aún así, en situaciones de desventaja, ganó el candidato opositor al gobierno. Y esto quiere decir que en Venezuela hay un nuevo gobierno. El intento de fraude también era como muy, no sé, descarado, pero mal hecho. O sea, era mal montado, claro. Muy mal montado, como muy descarado. Sí. Porque los resultados incluso superaban el 100% de cuando sumabas los porcentajes de cada uno de los candidatos y demás. Era superior al 100% la totalidad, o sea, unas cosas muy chapuzas, como decimos nosotros aquí, ¿no? Muy... Y no solo eso, sino que, por ejemplo, cuando tú utilizas la matemática no coincidía. Porcentajes electorales exactos, 52,5% a un candidato, y era así como, eso no pasa. O sea, matemáticamente es una anomalía estadística muy, muy grande que eso pueda pasar, y que a pesar de que en procesos anteriores pudo haberse hecho fraude de esa manera, yo creo que no se esperaba que la votación fuera tan masiva que hiciera tan difícil presentar el fraude, porque quizás si la elección hubiese quedado más cercana, los números podían dar una apariencia de consistencia, normalidad. Pero esto llevó al mismo Consejo Nacional Electoral a detener abruptamente la transmisión de las actas, decretar unos resultados que no se coincidían con las actas recibidas, y aún hoy, un mes casi de esas elecciones, aún no se han presentado datos, no se han presentado detalle de cada una de las mesas, y la institución no tiene idea de qué hacer. Entonces, no ha sido solo un fraude, sino que es un golpe de Estado, porque no solamente el Ejecutivo se proclamó ganador, sino que lo convalidó el Consejo Nacional Electoral y lo convalidó el Tribunal Supremo de Justicia, que ambas son instituciones que demostraron
mediante estos actos que no son independientes y que sus decisiones, al ser fraudulentas, vuelven a atentar contra la soberanía de la nación. Y al ¿Y por pasar qué? esto, entonces Venezuela entra en un clima político Claro. tensísimo, en donde en los últimos, tras las elecciones, se registraron protestas masivas, no violentas contra el partido de gobierno, y la represión ordenada por el gobierno ha sido tan brutal que en tan solo 2 semanas van más de 2.000 detenidos. Van periodistas detenidos, observadores detenidos, más que todo entre adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes dentro del país que han estado protestando, que se le está acusando con cargos de terrorismo, traición a la patria, en donde a un niño de 19, 20 años le están dando 30, 40 años de prisión a centros de Wow. reclusión donde ni siquiera asesinos convictos tienen tanto tiempo de prisión. O sea, el gobierno está tratando de mantener el poder, aferrándose como puede con las uñas de todo lo que pueda hacer dentro del país. ¿Qué pasó con el tema este de WhatsApp y de la red social X? Yo creo, Que también ha habido, incluso se convierte ya casi en un meme, porque es que es, no sé ni cómo llamarlo, a estas acciones que hace Maduro y las intervenciones que son casi ridículas, parecen de un payaso de feria. yo, o sea, tratando de pensar detrás de telón de qué obedecen todas estas intervenciones, toda esta pelea contra X, toda esta pelea contra WhatsApp. Yo creo que el gobierno necesita desesperadamente que exista un cambio de narrativa y se hable de otra cosa que no sea el fraude en Venezuela. Mm. Porque X es una plataforma en donde se utiliza para denuncia ciudadana. TikTok fue otra plataforma en donde los lives de TikTok mostraban la crudeza de las represiones. Entonces, en esos días, justo después de las elecciones, tú podías ver en TikTok masivamente la gente protestando contra el gobierno, contra el presidente Maduro. Y tú decías, hey, hay un movimiento, hay fuerza, no es sencillamente... Eh, era una forma de escaparse del control, de la censura, de la narrativa. Porque Venezuela, el gobierno, su estrategia comunicacional es hacer ver en redes sociales, mediante influencers, mediante personalidades de redes sociales, que todo en el país está bien, que el país está mejorando, que la gente disfruta, sale, vive y hace vida, cuando hay una realidad de que más del 50%, 60% de la nación está en situación de supervivencia por debajo de los índices de pobreza de cualquier indicador económico que tú tomes. Entonces, cuando tú tienes redes sociales que no censuran el contenido a petición de las autoridades gubernamentales, entonces buscas formas desesperadas de bloquear. Entonces, redes sociales como WhatsApp, donde la gente se comunicaba y denunciaba mediante estados qué era lo que estaba pasando, el rostro brutal del régimen, una vez que se le cayó la careta de que ellos estaban en la presidencia de la nación, al mando de la nación, porque así la gente lo votaba. Cuando se demostró que la gente ya no los quería, ya esta herramienta de decir, mira, nosotros somos un gobierno del pueblo, ya no lo pueden usar. Entonces cayó el rostro, cayó la máscara que utilizaba la dictadura para hacerse aparentar demócrata. Y este mecanismo de represión lo han llevado a aislarse del resto de países que antes eran aliados, que facilitaban de alguna forma el acceso a mercados internacionales del régimen. Por ejemplo, países como México, Colombia y Brasil, que antes eran aliados de Venezuela, en sus últimas declaraciones han propuesto que se hagan negociaciones, que el gobierno muestre las distanciándose del régimen venezolano porque les representa un costo político en sus propios países muy fuerte, que me parece también ha sido el caso de España, que ha denunciado la dictadura de Venezuela. Entonces, es una situación tensa y que en el pasado les ha funcionado, ¿no? De causar distracciones como para que la gente se enfoque en la pelea de Maduro con Elon Musk, que la gente se enfoque en que, ¿sabes? Que son situaciones ridículas, pero que le conviene para posicionar su narrativa en medios digitales.
Sí, no sé si has visto. Bueno, yo he quedado sorprendido cuando me he dado cuenta de que también tiene un podcast, Nicolás Maduro Podcast, y es como, me parece casi contradictorio, ¿no? O sea, como estás utilizando una red social, pero al mismo tiempo estás criticando redes sociales. No sé hasta qué punto tiene lógica o Eh, coherencia. bueno, si viste el podcast, me imagino que llegaste, o no sé, él tiene una caricatura. No sé si la has visto, se llama No la he Super visto. Bigote y tiene un puño de acero con el que controla el país. Y uno de estos últimos capítulos, que lo vi en X hace unos días, él pelea contra Elon Musk y lo Sí. derrota. Y entonces hace una caricatura de Elon Musk donde es un demonio con unos cachos que quiere controlar y lavarle el cerebro a los venezolanos para confundirlos y voten por alguien más, para hacerse con el petróleo. O sea, parece sacado de los pelos, ¿no? Pero es una Totalmente. narrativa que cuando Sí, tú que solo consumes ese contenido terminas creyendo. dice Porque que tiene si como de una repente vertiente alguien... satánica y demás. O sea, Uh no -huh, es, uh ya -huh. es como distópico total. Parece, o sea, Sí. no sé, es increíble. Me parece Y ciencia ficción total. yo todavía no conozco la primera persona que lo crea, ¿no? Pero es esto, ¿no? Es el posicionar la narrativa, es el crear la narrativa, es desviar la atención como sea posible del tema del fraude electoral que están haciendo para perpetuarse en el poder. Y luego tenemos a otras figuras políticas, incluso también españolas, ¿no? Como Monedero o hasta en cierto modo Zapatero también, ¿no? Eh, Sí, que, que han estado allí pues apoyándole, ¿no? ¿Conoces algo de esto? ¿Tienes algún tipo de información o conclusión de hasta qué o sea, punto? Sí. yo me imagino que llega un momento en que estás tan involucrado con el régimen que la única forma, algo así tipo después, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los juicios a los oficiales alemanes, a los jueces alemanes, a todas estas cuestiones tras el episodio de posguerra, en que había responsabilidad de cada uno de ellos y estos crímenes no prescribían. Y yo pienso que los escenarios de corrupción son tan fuertes, las vejaciones y violaciones de derechos humanos en Venezuela han sido tan fuertes que las partes involucradas solamente ven la permanencia del régimen como un seguro propio. Y entonces esto los lleva a personas tipo Zapatero, un género de decir, no, mira, reconocemos a Maduro porque de alguna forma saben que si el régimen de Venezuela cae, van a empezar investigaciones y procesos de investigaciones independientes y son crímenes que no prescriben, son crímenes que no terminan, son crímenes que nunca acaban y que van a tener responsabilidad no importa dónde estén cuando los consigan. Yo creo que Pero ese es entiendo que uno de los ahora principales incluso hay problemas. más. Por eso, y O entonces sea, en este. Claro, ahora ya es hasta el cuello, ya es. ya eso, ya no es a la rodilla, ya están al cuello completo. Entonces ya es o me uno o logramos sofocar este problema que existe en Venezuela y se acabó. Ya en Venezuela no habrá más elecciones, no habrá más nada. O sea, es un momento histórico, me parece, Sí, porque totalmente. es la caída de un régimen que duró 25 años. Fue el régimen chavista, fue el experimento socialista en Venezuela. De cómo uno de los Total. países más prósperos y ricos de la nación, de la región, se convirtió en uno de los más pobres en 20 años, en menos. Y bueno, otros momentos históricos ha habido similares, porque nunca son exactamente iguales, pero la diferencia, o una de las diferencias, porque hay muchas, es que, claro, las redes sociales en esta ocasión están dando mucha visibilidad de todo eso, ¿no? En otros momentos históricos, claro, no podías casi enterarte y la censura era mucho más fácil, la narrativa, controlar esa narrativa era también mucho más fácil, ¿no? Por parte del gobierno, pero ahora ya es que no se puede controlar, o sea, es tan masivo y tan descentralizado incluso, ¿no? Y y entonces, ¿dónde crees que vamos a acabar, Daniel? ¿Realmente crees que tienen alguna posibilidad Edmundo, María Corina y demás de cambiar esto, las tornas o qué crees?
Yo pienso que sí. O sea, yo estuve pensando en uno de estos preelecciones, ¿no? De qué podía, esto que hacemos los economistas es lanzar perspectivas de imaginarnos escenarios y pensar en proyectar al futuro, y es como una maldición a la vez, ¿no? Pero uno de los escenarios que yo pensé que el gobierno podía acceder era similar a lo que hizo Lula en Brasil, similar a lo que hizo Cristina en Argentina, de entregabas el poder, pero mantenías el resto de las instituciones del Estado. Mantenías Consejo Nacional Electoral, mantenías Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, y al tener todos estos poderes concentrados en un mismo partido político, una misma corriente política, no ibas realmente a darle chance al Ejecutivo de que pudiera hacer nada, de que pudiera operar y no ibas a poder resolver el problema de Venezuela en 6 años, porque todos sabemos que el verdadero problema de Venezuela es el proceso de reconstrucción, que a pesar de, o sea, parte por el cambio de régimen, el cambio de ideología, pero la reconstrucción venezolana no es sencillamente de que ya con el cambio de régimen socialista mañana Venezuela se arregla. Eso es un proceso que demora y demora mucho porque es un proceso que está muy a fondo en el colectivo venezolano, la destrucción del sistema de valores, la destrucción de la academia, el sistema educativo, el sistema de competencia, el sistema de mérito, todo esto desapareció en todas las instituciones venezolanas. Por las Fuerzas Armadas dejaron de ser una institución de meritocracia, es una situación de quién es más leal al régimen, quién está dispuesto a cometer la mayor cantidad de crímenes para preservar el régimen, y esos son los que ascienden, y esto no es el deber ser, obviamente en ningún país. Entonces yo pensé, o sea, mi escenario más catastrófico, mi peor posibilidad era dejaran el gobierno, en esos 6 años no se podía hacer nada y volvían nuevamente acusando al gobierno de Edmundo y María Corina de haber dañado al país y encascarle la culpa de lo que hicieron en los últimos 25 años, porque eso lo hizo Lula, eso con Bolsonaro, eso lo hizo Cristina en Argentina con Macri. Entonces, si eran tan aliados, ellos podían haber repetido este libreto y volver a tener una estrategia de perpetuarse en el poder. Pero no sé si por suerte o por desgracia eligieron inmolarse en el poder. Con lo que están haciendo al perpetuar este golpe de Estado, lo que están garantizando es que salga todas las instituciones, salga el CNE, salga el Tribunal Supremo de Justicia, salgan todas las instituciones que convalidaron el fraude contra el resultado electoral. Y al crear nuevas instituciones, entonces ya existe la posibilidad de que el país vuelva a funcionar y a despegar. Entonces, eh, yo creo que en este aspecto es cuestión de tiempo de seguir manteniendo la presión, porque como dijiste, la visibilización en redes sociales, no puedes censurar todas las redes sociales y muchísimas empresas. Venezuela es un país que tiene un alto número de uso de smartphone per cápita, Sí, donde personas tienen sí. 2, 3 celulares, y a pesar de que la cobertura o la velocidad móvil no es del resto de los países de la región, la cobertura ha sido bastante grande en las ciudades que están presentando la mayor cantidad de protestas y están visibilizando los elementos de tortura, están documentando gráficamente las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo. Entonces eso aumenta el costo político y personal de uno de estos oficiales de seguir instrucciones o sencillamente decir no reprimir, no torturar, no. Sí, al final son pruebas, ¿no? Son pruebas prácticamente irrefutables. ¿Hasta qué punto crees que va a entrar un tercer actor en juego? No sé, a veces se pone sobre la mesa la posibilidad de que un Estados Unidos entre en juego, o no lo sé. Pero ¿crees que Yo esto creo, puede suceder? o sea, los escenarios están planteados y están sobre la mesa. O sea, yo creo que a todos los venezolanos nos gustaría despertarnos mañana y que la pesadilla de esto haya terminado, ¿no? O sea, más allá de la tendencia política que cualquiera pudo tener, la situación en Venezuela se vuelve insostenible cuando el clima no permite nada. O sea, inseguridad jurídica, inseguridad social, inestabilidad jurídica, inestabilidad social. O sea, tanto para emprendedores, productores, personas que hacen
día a día en Venezuela, te das cuenta de que ya llega un punto en que la situación se vuelve insostenible para cualquiera. Muchísimas familias, incluso dentro del mismo régimen, personas que siempre fueron, que estuvieron involucradas con el régimen. Por ejemplo, vi hace unos días en una reunión de ministros, uno de ellos diciéndole directo a Maduro que es que no, que la gente no votó por odio, sino que porque esa era la narrativa que estaba colocando el gobierno, ¿no? Que los que votaron por el mundo es que odian a Venezuela. Y este mismo oficialista le dice que es que la gente votó por amor, amor a sus familiares que están en el extranjero, que quieren reunirse sus familias en casa, que quieren volver a su país y que las situaciones del país no se lo permiten. Y o sea, que se lo diga así en la cara, que se vea notable la fractura dentro del mismo discurso, dentro del mismo régimen, son cosas que en periodos anteriores de protestas no se veían. Entonces son cosas fuertes que creo que va a ser un efecto tipo de avalancha, bola de nieve, que empieza por poquito a resquebrajarse las migajas y luego se derrumba completo la cohesión dentro del régimen. Yo creo que la cohesión que queda es por miedo. Sí creo que dentro de los organismos represores que el Estado tiene muchísimo, no voy a decir infiltrados porque no son infiltrados, sino que es público, de tropas de asalto de Cuba, de Rusia, que le han permitido estar dentro de los órganos de seguridad del régimen. Y, ¿sabes? Un cubano que llegue a Venezuela, no le importa si el venezolano es amigo de alguien, hermano de alguien, hijo de alguien. No es familiar de nadie, él está ahí como mercenario. A él le están pagando o lo están obligando a reprimir una protesta, lo va a reprimir una protesta, igual que un ruso o un mercenario de esto. Entonces son situaciones que el gobierno estaba, como diríamos en Venezuela, echando el resto. O sea, está botando todo lo que le queda a ver cómo, si logra sortear esto. Porque ya perdieron toda legitimidad, perdieron toda legalidad, a pesar de que ellos sigan montando shows como que están siguiendo la constitución y las leyes, ya a todas luces esto es una falacia, un fraude y no se sostiene. Pues esperemos que vaya mejor y ojalá le mandamos todo nuestro apoyo a tus hermanos venezolanos y ojalá que sí que tengáis un mejor futuro. Yo confío en que sí, pero veremos a ver. Daniel, nos vamos a ver también dentro de poco en España en la Watch Out Bitcoin. Vamos ambos como ponentes, como speaker, estaremos allí pues hablando sobre Bitcoin, que es lo que nos apasiona, y probablemente también tendremos pues nuevas noticias, esperemos que sí, de todo este suceso de Venezuela, incluso que podamos hablar allí también sobre este tema. Y aprovecho para que cualquier persona que quiera venir a aprender más sobre Bitcoin, a estar también con personas de muchísimo calibre, ¿no? Como Juan Ramón Rayo, como Miguel Ancho Bastos y muchos otros que vienen a compartir escenario con nosotros, pues estáis invitados. Vais a poder encontrar también en la descripción el enlace para poder comprar vuestra entrada y Daniel, nos veremos allí, compartiremos también un buen rato, seguro que alguna charla más en privado también en cenas y demás que tendremos por allí, así que nos vemos dentro de poco, Daniel. Vale, muchísimas gracias por tenerme, Adrián. Nos vemos entonces en el Watch Out.